Bienvenidos a Agenda UNAM, el resumen de noticias más relevantes de aquí de la Universidad Nacional de Misiones. Estamos compartiendo con Jorge Castro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Aquí con el repaso de toda la información atinente a la Universidad Nacional de Misiones y hablamos de la marcha de antorchas, fijando postura respecto a la situación presupuestaria de la universidad a consecuencia de las políticas de Estado nacionales. Desde el sistema universitario, desde principios de años, se venía solicitando un incremento en un porcentaje cercano al 300% de la partida de otros gastos. No tuvimos respuesta, ¿no? Y eso motivó una serie de acciones, tras lo cual primero el gobierno comunicó que iba a incrementar en un 70% las partidas de otros gastos a partir del mes de marzo, cosa que efectivamente lo ha hecho. Posteriormente, luego de la marcha universitaria del 23 de abril, comunicaron otro incremento del 70% a partir del mes de mayo, cosa que en realidad todavía no se ha efectivizado. Y bueno, en el transcurso de esta semana, se llegó a esto de incrementar en un 270% los gastos de funcionamiento, lo cual entendemos significa que los reclamos que hacíamos desde las universidades eran reales, ¿no? O sea, como que es una aceptación por parte del gobierno de que nuestros reclamos, ¿no es cierto?, de que se incremente la partida de otros gastos en un porcentaje cercano al 300%, no era un capricho nuestro ni simplemente una medida de protesta por cuestión política, ¿no? Sino que respondía a la realidad, a la erosión que significó para nuestro presupuesto el avance del proceso inflacionario. Ha habido varias paritarias, en realidad no sé si llamarlas paritarias, lo que ha habido han sido reuniones, o sea, los representantes gremiales han sido convocados a reuniones en donde desde el ministerio simplemente se comunicó un porcentaje de aumento y no hubo la figura de discusión y acuerdo, ¿no? Y los porcentajes que han ofrecido y que, bueno, se han efectivizado, eso tenemos que decirlo, siempre han estado por debajo del índice inflacionario, ¿no? A la marcha que en esta jornada de visibilización que se hizo en todas las universidades para seguir reclamando por los derechos vulnerados, por el salario, por el presupuesto de la universidad. Así que hoy nos reunimos acá como para hacer esta marcha nuevamente federal, ya que se va a hacer en todo el país. Y mañana con el paro sin presencia en los lugares de trabajo, es un paro total. La sociedad lo amerita, el problema lo amerita. Tenemos una intersindical donde estamos unidas los sindicatos de los trabajadores no docentes, los docentes y también los de bienestar estudiantil, ya que cada uno está vulnerando los derechos de cada sector. Entonces, para que el pueblo tiene que estar unido más que nunca en estas situaciones que estamos pasando, ¿no es cierto? Creo que la movilización que se logró el 23 de abril fue muy importante, con una gran convocatoria que ha sorprendido incluso a nosotros mismos y por supuesto a quienes gobiernan hoy, de la importancia que tiene la educación pública como herramienta de crecimiento y ascenso social. Y creo que esto ha incomodado también al gobierno nacional y su estrategia, creemos nosotros que tenía como la intención de dividirnos. De todas maneras, la UBA se sumó también, porque la iniciativa de esta marcha surgió del CIN y el rector Helpi participa del CIN, no periódicamente como nosotros que participamos siempre, sino que estos últimos tiempos estaba participando y creo que una manera, por supuesto que nos incomodó porque no quedaba claro qué iba a pasar con el resto del sistema universitario, pero el hecho de darle a ellos el aumento ya generó el antecedente de los montos que nosotros estábamos reclamando desde el CIN a la Secretaría de Educación.
Así que más tarde creo que esto fue una jugada, una cuestión política. Nosotros tuvimos un 70% a partir de marzo y abril, con el compromiso de un 70% más en el mes de mayo, que tendría que venir, pero que era insuficiente. Nosotros desde el CIN hicimos un pedido de 270 a 300% de aumento en los gastos de funcionamiento, que representa el 10% del presupuesto de la universidad o de las universidades. Y este es un pedido que se homologa por la inflación que sufrimos interanual, un poco para poder prestar los mismos servicios que estábamos prestando anteriormente. Y bueno, esto se aproxima mucho a nuestro pedido. Ahora no sabemos si este 270% va a ser retroactivo o a partir de qué mes. De todas maneras, el 70% no fue retroactivo desde el mes de enero, sino marzo, o sea que ahí ya estamos perdiendo también fondos que son importantes para nuestra universidad. Continuamos hablando acerca de la lucha universitaria y las actividades de visibilización de estas luchas. Vamos a referirnos ahora a la clase pública en defensa del sistema universitario que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. En el marco de esta jornada de visibilización, es que hemos organizado desde el Comité de Lucha Interclaustro esta actividad que consiste en una clase pública de química general enfrente a la facultad con el corte de la calzada, que fue un acuerdo que hicimos con los alumnos porque entendemos o entiendo yo que es necesario visibilizar puertas afuera y un paro en el cual yo dejo de dar clases simplemente no permite esa posibilidad. Así que en ese marco creemos necesario unir a todos los claustros, involucrar a los estudiantes, involucrar a los docentes, a los no docentes y unificar las luchas. La actividad tuvo relativamente poca posibilidad de difundir porque se coordinó el lunes, el martes fue asueto en la facultad, así que no hubo un impacto tan masivo. Sin embargo, el grupo de estudiantes que se habían comprometido a participar, participaron y estuvieron de acuerdo con la modalidad y les gusta esta modalidad porque les permite a ellos poder llegar a los parciales, poder desarrollar el contenido que necesitan desarrollar y a nosotros también visibilizar este conflicto. El acuerdo es cuando dos partes se ponen de acuerdo, valga la redundancia, y en este caso fue una propuesta del 9% que las direcciones gremiales en su conjunto rechazaron, digamos, así que en realidad no hay acuerdo. Y bueno, en ese marco y ya considerando que no hubo respuesta tras la histórica marcha del 23 de abril, donde los aumentos que se dan son de forma unilateral, y bueno, va a depender de cuál sea la respuesta del otro lado también. Si ofrecen lo que se plantea, por ejemplo, para la UBA, en un acuerdo que desde mi punto de vista es despreciable en el sentido de que permite la resolución de solo una universidad y solamente en los gastos de funcionamiento, no contempla lo salarial. Si se obtiene eso, que es un 300% del aumento presupuestario, la triplicación del presupuesto, yo creo que las universidades van a poder funcionar mejor, se van a poder brindar servicio de comedor, que muchos de ellos están muy diezmados, en muchos casos las cenas no se dan más, o en otros casos se redujeron fuertemente el número de becas, el número de viajes, por ejemplo, se redujo drásticamente y todos los problemas que implica la licuación del presupuesto universitario con la prórroga del presupuesto 2023. Ahora bien, por más que se resuelva eso, todavía tenemos el conflicto salarial. Nosotros venimos perdiendo salario hace mucho tiempo y esa pérdida se agudizó fuertemente en los últimos meses con los altísimos índices de inflación y con paritarias que no son tales, como te comentaba anteriormente, son aumentos de forma unilateral. Así que si esa situación no se resuelve, yo creo que el conflicto puede recrudecerse. Los altos índices de inflación que hemos tenido en el último tiempo y que ya vienen de años anteriores requieren una recomposición salarial muy importante. Un problema que veo yo también es que esa discusión no se está dando con las bases. O sea, hoy por hoy no hay un consenso respecto de qué número queremos de aumento, porque las direcciones gremiales, digamos, no favorecen
esos espacios para discutir un número, por ejemplo, si queremos una canasta básica, 2 canastas básicas o cuánto. ¿Sí? En ese sentido yo puedo tener mi posición, yo te puedo decir que quiero ganar $2.000 o 2 canastas básicas, 2 canastas totales quiero decir, pero otros colegas tendrán otra opinión, otros me dirán que eso es imposible, yo te diré tal vez sea imposible hoy, pero tenemos que tener clara esa consigna y decir que en 5, 10 o en algún determinado momento queremos llegar a ese lugar. Yo realmente creo que un docente universitario y secundario también tiene que poder trabajar 5 horas y el resto del tiempo dedicarse a capacitarse, a formarse, a hacer otros proyectos y de esa forma poder brindar una educación de mejor calidad a los estudiantes. ¿Sí? Tengamos en cuenta también que los docentes tenemos que hacer investigación, extensión y la competencia entre colegas muchas veces hace que uno también trabaje fines de semana, feriados, porque al momento de un concurso, al momento de una promoción, también es muy competitiva el clima dentro de las universidades. Así que es muy demandante y bueno, en ese marco creo yo que tenemos que tener esas discusiones entre todos los docentes y no docentes de la universidad para discutir justamente cuál es el salario que queremos. Y hablamos ahora de la editorial universitaria. El catálogo Palabras Clave incorpora el libro Juventudes entre la política y la comunicación del doctor Alexis Rastópolo. Esta presentación de este libro, que es en efecto la derivación de mi tesis doctoral, que se inscribe dentro de mi proceso formativo en el doctorado de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Córdoba, permite retomar un tema que a mi modesto juicio está muy vigente en la escena histórica actual, no solamente de la Argentina, no solamente en la ciudad de Córdoba, donde se circunscribió el caso que yo aborde, sino me parece que es una cuestión a pensar y problematizar en nuestro continente y en el mundo, ¿no? En rigor, lo que yo intento plantear en este libro es la necesidad de pensar desde una perspectiva compleja y crítica la categoría de juventudes. Y pensemos que estoy planteando juventudes coincidiendo con varios colegas del campo de estudios en que ese plural alude a que no hay una sola manera en la cual se produce la juventud, en la cual se van constituyendo los sujetos juveniles, sino que hay una heterogeneidad de formas de experimentar esa condición vital y socioexistencial, que en rigor también nos está haciendo saber que la condición humana es diversa. Digamos que esta es una excusa para pensar aspectos de la condición humana a través de la mediación juvenil. Y en ese derrotero, el lugar que tienen los procesos comunicacionales, culturales y políticos. Y ahí cuando aludimos a comunicación, en rigor estamos haciendo énfasis en una dimensión que nos constituye socialmente y que es la piedra angular para esa construcción de vincularidades que en su devenir pueden dar lugar a procesos de politicidad. Compartimos una pausa ahora en Agenda UNAM, pero antes te recuerdo las vías de comunicación, las redes sociales. Puedes ingresar en transmedia.unam.edu.ar, la página web, y también en Instagram nos encontrás como UNAM Transmedia. Ya volvemos. Seguimos repasando la información de la Universidad Nacional de Misiones. La rectora Alicia Boren habló del incremento de partidas presupuestarias, la actualización por inflación que llega al 270%. Ingresamos a una semana clave en la definición de recomposiciones salariales docentes y no docentes. Como es ya de público conocimiento, nosotros en el inicio, este año estamos funcionando con prórroga del presupuesto 2023,
y con todo el proceso inflacionario que todos vivimos, bueno, tenemos un desfasaje que afectó las políticas que nosotros llevamos adelante en la universidad. A partir de ahí comenzamos el diálogo con las nuevas autoridades sin tener respuesta y desde el CIN se hizo un planteo de un aumento para los gastos de funcionamiento entre el 270 y 300% para quedar, digamos, emparejado con la inflación. Bueno, evidentemente no tuvimos respuestas y eso generó la gran movilización del día 23 de abril y que yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a toda la comunidad educativa, docentes, no docentes, estudiantes, graduados, familiares, vecinos, organizaciones que se han manifestado y nos han acompañado en esta movilización en defensa de la educación pública. Y no estamos hablando solo de la educación universitaria o superior, sino de todos los niveles. Y eso realmente superó nuestras expectativas y que creo que fue un gran mensaje que ha penetrado y que también la semana pasada en el Congreso de la Nación se ha trabajado en 2 o 3 proyectos para el financiamiento, para garantizar el financiamiento de las universidades, que ha tenido más de 150 votos a favor, que también fue un indicador, ¿no? Diciendo, bueno, la sociedad está defendiendo la educación pública gratuita y que es un patrimonio que no lo quiere perder. Entonces, a raíz de esa movilización, bueno, primero ellos acordaron con la UBA. La UBA también está en el CIN, acompañó la movilización y bueno, después en el diálogo, recién tuvieron una audiencia el lunes pasado, donde participaron presidente y vicepresidente del CIN, Víctor Morínigo y Oscar Alpa, contadores y rectores de la Universidad Nacional de San Luis de La Pampa. Y bueno, estuvieron con el secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias. Y bueno, el licenciado Álvarez, el subsecretario, mandó una agenda de trabajo, pero también el CIN llevó una agenda de trabajo a raíz que hemos trabajado en el comité ejecutivo, ¿no? Una serie de planteos. Y bueno, se ha logrado en gran debate el acuerdo de gasto de funcionamiento. Para que la sociedad comprenda, el presupuesto de la universidad se compone de 2 grandes grupos. Un grupo que representa el 90% de los fondos corresponden a salarios docentes y no docentes. Y el 10% restante es gasto de funcionamiento. El aumento que se ha acordado corresponde a ese 10% del aumento. Entonces, esos aumentos van a venir digamos así, gradualmente, y que para fin de año tengamos un 270% respecto al año pasado. Nosotros en varias disputas y diálogos hemos tenido, digamos, enero y febrero la misma cuota del año pasado, marzo, abril un 70%, mayo 140%, y ahora ese 140% se va a sostener hasta fin de año y se agrega un 283% en junio, que sumado al total da 270. Obviamente hay un delay con respecto al inicio y demás, pero nos permite en cierta manera garantizar el pago de las cuestiones básicas para el normal funcionamiento y tanto de las instituciones y los procesos educativos. Hablamos acerca de la emergencia presupuestaria y cómo afecta a los distintos sectores de la sociedad. En este caso nos referimos al área de ciencia y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de este sistema científico en la Argentina. Desde la Universidad Nacional de Misiones, nosotros estuvimos charlando con el secretario general de Ciencia y Tecnología, Pedro Zapata, y nos comentaba esto al respecto. Bueno, nosotros el presupuesto de Ciencia y Técnica se compone también con una porción que viene en el presupuesto con gastos de funcionamiento junto a gastos de funcionamiento de la universidad, que como explicaba la rectora va a tener un incremento ahora a partir de junio, que bueno, no sabemos si se va a mantener el resto del año, que va a incrementar un poquito la partida que también se destina a ciencia, ¿no? Pero tiene otra parte presupuestaria que tiene que ver con el financiamiento específico a proyectos. Esto viene de lo que era el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ahora es la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, que está a cargo de jefatura,
y también de la Agencia Nacional de Promoción Científico-Tecnológica, ¿no? Entonces, ahí esos fondos, que son fondos que el Banco Interamericano de Desarrollo y otros bancos mundiales le otorgan a los países para que promuevan la ciencia, para que promuevan la investigación, como para que la gente lo entienda, ¿no? Esos fondos llegan a la Argentina y tienen que ser ejecutados con ese fin. Entonces estamos con ese problema ahora, si bien el presupuesto de gasto de funcionamiento está congelado al 2023 y probablemente tenemos un aumento ahora, eso nos alcanza para financiar algunos proyectos y algunas actividades, como por ejemplo algunas becas para estudiantes de ciencia y tecnología, ¿no? Pero el desarrollo grosso de las actividades, la posibilidad de salir con proyectos de más envergadura, de poder atender, darle una solución un poco más de fondo, ¿no? O profundizar más, es lo que está congelado porque no hay, hemos recibido, por ejemplo, una instrucción de agencia en donde nos piden que no adelantemos fondo, que congelemos las partidas, que no saben cuándo va a venir la partida que le corresponde. Y eso implica el no uso de los fondos del BID que vienen con ese fin, ¿no? Entonces, por eso la vez pasada decía en alguien que me hacía una entrevista, es como estar cambiando el destino, por no decir malversando, estar cambiando el destino de esos fondos que vinieron con ese fin, ¿no? Entonces, por eso también decimos que la lucha de las universidades y el sistema científico-tecnológico en el que estamos involucrados implica no solo lo que se manda para pagar la luz, el agua, el gas y algunas pequeñas cosas, sino también este complemento que es muy importante para nosotros, porque imagínate que tenemos 1.400 investigadores, tenemos un montón de becarios, un montón de estudiantes de grado y de posgrado que dependen de estos tipos de desarrollo. Seguro. Pedro, ¿cómo influye, hoy me decías que se estaban cerrando la situación de los becarios, ¿cómo influye en un becario que no se le otorga esa beca? Digo, ¿cómo repercute en la vida de esa persona? Bueno, vos fíjate, es muy buena tu pregunta y recién justamente decíamos, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, fíjate que este año tuvimos entre los dos sistemas de beca, el de la universidad y el del Consejo Interuniversitario, 220 postulantes. Un chico que se postula para una beca de 20.000 pesos, que nada, ni siquiera una salida te pagás con esto, pagás el cole no se paga, no lo pagan, ¿no? Pero digamos que te compras un libro apenas ahí. O sea, es un súper estímulo mínimo. El chico, el mayor estímulo es tratar de insertarse en la investigación y poder hacer esa actividad. Entonces, imagínate que ese chico se motiva hoy, empieza a participar, empieza a interactuar con el investigador, con el grupo, donde está, aprende, se involucra. Y si se enamora de esa tarea, si le gusta, luego en el futuro puede iniciar un camino que lo lleve, además de recibirse de la profesión que está estudiando, del título que quiere alcanzar, se dedique también a esa actividad de ciencia, ¿no? A esa actividad de conocimiento, a esa actividad de transferencia en muchos casos. Y eso, al frenar vos acá en la raíz, vos haces que la persona busque otra alternativa y automáticamente piense en algo, ¿no? Y ese puede ser un potencial investigador dentro del futuro. Vos pensás que para transformarse en investigador va a pasar al menos 15 años desde ese momento. Claro. Entonces, al truncar ese camino, vos toda una generación prácticamente la truncás. Ya pasó en la Argentina. Es prácticamente no tirar la semilla a la tierra, no va a crecer. No va a crecer. En la época, yo me acuerdo, a mí me tocó irme, porque justamente yo tenía esta chispita dentro, para contarte un poquito lo que me pasó a mí, ¿no? Yo podría haberme quedado y seguir simplemente siendo docente, no activar esta chispa en los años 90, cuando me recibí de bioquímico, pero tenía las ganas de hacer esto y tuve que irme a otro país a hacerlo, ¿no? Entonces, son pocos los que tienen esa posibilidad. Entonces, si nosotros en la Argentina no promovemos esto, y esto se está repitiendo, no promovemos esa posibilidad de que la gente se destine a la generación de conocimiento, nos vamos a quedar sin conocimiento. Entonces, viste que esto es un complemento. Los recursos humanos, los becarios, el financiamiento de los proyectos, no es solo pagar la luz y el agua. Acompañando. La universidad acompañando. Entonces, y eso Estado, es lo que tiene que entender. El Estado acompañando. Y el Estado va a llegar a un resultado que después sí va a venir el privado y va a invertir. Y acá es donde tenés un discurso engañoso, porque cuando vos citás a Israel, cuando vos citás a Alemania, cuando vos citás a Estados Unidos, estás hablando de una fuerte inversión del Estado para generar conocimiento, que aparece la empresa al final, cuando vos tenés que transferir. Estos países invierten más del 5% del PBI en investigación, nosotros estamos en el 0,3%, 0,4%. Nada misma.
Y hasta aquí llegamos con Agenda UNAM y toda la información de la Universidad Nacional de Misiones. Agradecemos al equipo de Al Día, esta producción que nos brinda las noticias para poder llevarles a ustedes todo lo que está ocurriendo aquí en el ámbito universitario y en la sociedad. Nos despedimos hasta el próximo encuentro. Gracias. Chao.